Ei, vosaltres, apagueu el sofà i enceneu la tele. Passeu del sofà els badalls i el comandament a distància al carrer l'emoció i l'acció amb la Wikitele. La Wikitele és un espai pensat per a que moltes persones puguem nodrir-nos de continguts aprofitant eines virtuals. Si tens vídeos que has fet o que creus que cal difondre, ens els pots passar gràcies a aquest espai. America, this is a safety announcement from your outgoing government. We realize many of you have been losing your f***ing shit over the results of the election, but please remain calm. Right now, it's important to just do what he says. We don't want to anger President Trump because, thanks to us, this egomaniacal, petulant man-child will soon inherit our dramatically expanded, 100% unaccountable extrajudicial assassination program. Also thanks to us, Commander-in-Chief Trump will inherit our unprecedented war on press freedom and whistleblowers and command the world's most vast spying apparatus. You're welcome, America. But please don't panic or try to flee to another country. There's really nothing to worry about. Well, unless you're a Muslim, Mexican, refugee, Native American, Black, LGBTQ, a woman, or any form of life inhabiting a planet on the verge of irreversible climate change. Everyone else, you're cool. We also want to reassure our friends on Wall Street, just give them a chance to fall in line. It should soon be business as usual. To all those who, like us, claim that Trump would never win, look on the bright side. This will finally force us to reckon with the real issues that drove so many of your fellow Americans to vote for the Antichrist, rather than more of this. And to everyone celebrating the victory of His Grand Imperial Majesty Trump, we understand now. You wanted Bernie and we gave you Hillary. You wanted jobs and we gave you more bullshit. You wanted Jon Stewart and we gave you Trevor Noah. Well, you've been heard. And now we hope everything will turn out just as beautiful and huge and tremendous as you hope, and just really, really great. Again. Good luck, America. Authorized by the Department for Peaceful Transitions into the Terrifying Unknown. Abrí los ojos. Los alcé hasta el cielo y vi cómo la noche se cubría de estrellas. Islas vivas, brazaletes de islas llameantes, piedras ardiendo, respirando racimos de piedras vivas, cuánta fuente, qué claridades, qué cabelleras sobre una espalda oscura, cuánto río allá arriba. Y ese sonar remoto de agua junto al fuego de luz contra la sombra, arpas, jardines de arpas. Pero a mi lado no había nadie, solo el llano, cactus, pizaches, piedras enormes que estallan bajo el sol. No cantaba el grillo, había un vago olor a cal y a semillas quemadas. Las calles del poblado eran arroyos secos y el aire se habría roto en mil pedazos si alguien hubiese gritado ¿quién vive? Cerros pelados, volcán frío, piedra y jadeo bajo tanto esplendor, sequía, sabor del polvo, rumor de pies descalzos sobre el polvo y el pirú en medio del llano como un surtidor crucificado. Dime sequía, dime tierra quemada, tierra de huesos remolinos, dime luna agónica, ¿no hay agua? ¿Hay solo sangre, hay solo polvo, solo pisadas de pies desnudos sobre la espina, hay solo andrajos? Y comida de insectos y sopor bajo el mediodía impío como un cacique de oro. El dios maíz, el dios flor, el dios agua, el dios sangre, la virgen. Se han muerto todos, se han ido todos, cántaros rotos al borde de la fuente. Solo queda vivo el sapo. Solo reluce y brilla en la noche de México el sapo verduzco. Solo el cacique gordo de Zempoala es inmortal. He aquí a la rabia verde y fría y a su cola de navajas y vidrio cortado. He aquí al perro y a su oído sarnoso, al magüey taciturno, al nopal y al candelabro erizados. He aquí a la flor que sangra y hace sangrar, la flor de inexorable y tajante geometría como un delicado instrumento de tortura. He aquí a la noche de dientes largos y mirada filosa, la noche que desuella como un pedernal invisible.
Oye a los dientes chocar uno contra otro. Oye a los huesos machacando a los huesos, al tambor de piel humana golpeado por el fémur, al tambor del pecho golpeado por el talón rabioso, al tam-tam de los tímpanos golpeados por el sol delirante. He aquí al polvo que se levanta como un rey amarillo y todo lo descuaja y danza solitario y se derrumba. He aquí al hombre que cae y se levanta y come polvo y se arrastra. He aquí al insecto humano que perfora la piedra y perfora los siglos y carcome la luz. He aquí a la piedra rota, al hombre roto, a la luz rota. Abrir los ojos o cerrarlos es todo igual. Castillos interiores que incendia el pensamiento porque otro más puro se levanta. Semilla de la imagen que crece hasta ser árbol y hace estallar el carne. Palabra que busca unos labios que la digan. Sobre la antigua fuente humana cayeron grandes piedras. Hay siglos de piedras, años de losas, minutos, espesores sobre la fuente humana. Dime, sequía, piedra pulida por el tiempo sin dientes, por el hambre sin dientes, polvo molido por dientes que son siglos por siglos que son hambres. Dime, cántaro roto caído en el polvo, dime. La luz nace frotando hueso contra hueso, hombre contra hombre, hambre contra hambre, hasta que surge al fin la chispa, el grito, la palabra, hasta que brota al fin el agua y crece el árbol de anchas hojas turquesas. Hay que dormir con los ojos abiertos, hay que soñar con las manos. Soñemos sueños activos de río buscando su cauce, sueños de sol soñando sus mundos. Hay que soñar en voz alta. Hay que cantar hasta que el canto eche raíces, cantar hasta que el sueño engendre y brote del costado del dormido la espiga roja de la resurrección. El agua de la mujer, el manantial para beber y mirarse y reconocerse y recobrarse, el manantial para saberse hombre. El agua que habla a solas en la noche y nos llama con nuestro nombre. El manantial de las palabras para decir yo, tú, él, nosotros, bajo el gran árbol viviente, estatua de la lluvia. Para decir los pronombres hermosos y reconocernos y ser fieles a nuestros nombres, hay que soñar hacia atrás, hacia la fuente. Hay que remar siglos arriba, más allá de la infancia, más allá del comienzo. Más allá de las aguas del bautismo, echar abajo las paredes entre el hombre y el hombre, juntar de nuevo lo que fue separado. Vida y muerte no son mundos contrarios, somos un solo tallo con dos flores gemelas. Hay que desenterrar la palabra perdida, soñar hacia adentro y también hacia afuera, descifrar el tatuaje de la noche y mirar cara a cara al mediodía y arrancarle su máscara. Señora María Pérez, por favor. Sí. Mire usted, traigo un certificado de Burofax, ¿De dónde viene? de Endesa. Necesitaré su nombre y su número de carnet. Firme aquí. Aquí tiene. Muy bien, gracias. Buenos días. ¿Dónde andas? ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Mari, cago en la leche, qué faena te han hecho, por Dios. ¿Pero qué es esto? ¡Qué bueno, qué bueno! Mira, como no puedes cocinar, pues toma unas patatas, que ni que fuera tu cumpleaños. Ahora no vas a ver que no hay luz. Gracias, gracias. Ya vas a poder comer. Gracias. Que te veo Pues muy claro delgadito. que vamos a comer. Muy bien, ¿verdad? Y el arroz muy bueno, Chocolate. que lo ha hecho ella.
¿Lo coges tú, el platito? Toma, coge el de las patatas. Muy bien. Pues espero que no tengáis más faena. No, que hombre, esto no. se soluciona. Claro, esto Yo se tengo soluciona unas ganas de pegarme ya una ducha. Uy, pensé que tú no te iba a sabes. decir un tiro. No, esto no es tan grave, ¿eh? No, antes. Esto pasa así. Antes sangre al cartel. Y tanto. Y a quien corresponda. Lo ha hecho con mucho cariño, ¿eh? Lo sé. Arrocito negro. Gracias, Venido de China. cariño. Muchas gracias. Arrocito negro. Sí. De China. Sí, el arroz. Qué delicia. Pues si me puedo pegar una ducha de una vez. ¿Quién hay? Espera, Mari, que voy a cortarte los suministros. Que voy a cortarte todos los suministros. Te voy a cortar los suministros. Un momento que abro. Un moment. Que m'estic posant les calces. Oh, Buenos días, María Pérez, por favor. sí, yo misma. Mire usted, traigo un certificado de Burofax. Otra vez. La compañía de aguas. No puedo creer. Necesito su nombre y su carnet de identidad. Pero, Firme aquí y póngase el número de carnet, por favor. Toma. Gracias. Adiós, buenos días. Sí. Me cago en la leche. Esta vez. Los euros para pagar la factura. Gracias, hijo. Toma para pagar la factura. Qué suerte tengo. Hola, ¿dónde vas, Mari? La sede del CIU. Hoy está con el coño ahora, con el CIU y el CIU. Está con el coño que tiene decírmelo de CIU ahora, yo como estoy limpia. Time is now. Me, you're my brother on a suit, 2021.
Ahora está con el ciu de los coños ya. Venga, 1, 2, 3, ¡acción! It's ridiculous. I mean, look at this. My fellow Americans, since I've taken charge of this corporation, nation, things have been truly unprecedented, bigly. And yet the lying, failing media continues to say bad things about me. It's all fake. Even those social justice warrior beta cucks at the juice media. Take this, it's not me. It's fake satire. It's totally fake. That's why, as of today, I'll be doing my own news, so you can get the real news about me, okay? Take a look at what's happening at Standing Rock. The liberal media snowflakes won't tell you the truth, that we're being attacked by Indians, because they're too politically correct. But these Indians are hurting us. I have friends, great friends, not him, other great friends, who are losing a lot of money because they haven't been able to finish the Dakota Access Pipeline and carry on raping the planet. So sad. And our peaceful oil protectors have been under attack. It's been carnage. My intelligence tells me these Indians have been using drones to shoot us, as well as cyber warfare, chemical warfare, and they're trying to protect the water for future generations. They're practically terrorists, right? And that's why today I'm signing a new executive order to stop these Indians coming into our country. They come here and don't respect our treaties. They refuse to assimilate. They even appropriate our culture. They act like they own the place. It's crazy. So I've given orders to deport these Indians right now and send them back to their country, India. Hello, Malcolm Trumbull. You want us to take your Aborigines so that you can build a Carmichael coal mine? Worst deal ever. By the way, if you want a good deal, go out and buy Ivanka's stuff today. You can find it online. It's tremendous. It's great. I tried it myself. Anyway, that's the news about the pipeline. Okay, it's a great pipeline. Go out, invest your money in these banks right now so we can finish it and grab Mother Nature by the pussy. And that's the real news. I'm Donald Trump and I approve my message. It's a great message. Best message. Everybody says so. Talked to a lot of people about it. A lot of really intelligent people told me that it's a great message. So, it's great. Vamos a Iba. Ellos son maras solteras. Vamos a Iba. Ay, Iba. para. Vamos a Iba. Y no arriba Vamos a Iba. Ay, Vale. para. Bueno, ya Y está. no arriba Nani, póngamela. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Yo me castigo bien. Ay, para. Una vida tan fraca. Sin la anima cansada. Ay, ay, para. En este mundo, sin importar nuestras diferencias, todos compartimos las ganas de vivir bien. Pero hay distintos caminos para alcanzar ese vivir bien. La pregunta es si estamos eligiendo los que más nos convienen. Todos los caminos suponen el uso y disfrute de los recursos naturales. Los usamos para calmar nuestra hambre, nuestra sed, el frío, el aburrimiento, pero poco a poco esas necesidades se han ido multiplicando. Talamos, perforamos y extraemos recursos naturales. Todas actividades necesarias, pero con un riesgo, la exageración. A esto le llamamos extractivismo. La minería a cielo abierto, la explotación de hidrocarburos o la agricultura para biocombustibles de exportación son algunas de las actividades asociadas al extractivismo. En América Latina hay una fuerte expansión del extractivismo. Cada vez se utilizan productos más tóxicos, cada vez más explosivos y cada vez en mayores áreas concesionadas.
es que el avance del extractivismo responde al consumo de otros, como el de China, que cada vez necesita más recursos naturales para expandir su industria. Pero enfocarse por décadas en exportar grandes volúmenes de minerales que cada vez son más escasos, ¿es una expresión real de desarrollo? ¿Es una estrategia inteligente? Es cierto que hay ganancias económicas para los estados con el sistema del extractivismo, pero si se realizara un balance neto real, donde se resten los costos económicos de los impactos sociales y ambientales, muchos negocios extractivos dejarían de ser viables por simples razones financieras. Es que el sistema no es gratuito. Para exportar 1 kilo de oro a otro continente, se procesan 540.000 kilos de materia, que ya no servirá para nada más. Este es el llamado extractivismo depredador, una extracción masiva de recursos naturales para la exportación, de graves impactos sociales, ambientales y territoriales. Con este escenario de emergencia, es que se plantea empezar un proceso de cambios, algunos inmediatos y otros a mediano y largo plazo. A estos cambios se le llama transiciones. Un proceso que persigue la salida del extractivismo depredador hacia una situación de extractivismo sensato y de allí a una extracción indispensable o post-extractivismo. Estos serían los pasos. Pasar del extractivismo depredador al extractivismo sensato requiere básicamente que hayan buenas leyes en los países y que éstas se cumplan. Respetar las exigencias ambientales, sincerar los costos, usar buena tecnología y tener mejor comunicación, entre otras medidas. En el extractivismo sensato, el Estado se vuelve un fiscalizador eficiente, defensor del bien común, y las evaluaciones dejan de ser un trámite formal, como en el caso peruano, donde una concesión minera ya aprobada por el Estado se sometió luego a una revisión independiente y surgieron 138 observaciones. Esto no puede suceder. El segundo paso comprende pasar del extractivismo sensato a la extracción indispensable o post-extractivismo, donde solo usaremos los recursos realmente necesarios para asegurar nuestra calidad de vida protegiendo la naturaleza. Pero el post-extractivismo no es tan fácil de seguir. Requerirá romper con algunos aspectos del desarrollo convencional actual, como la voracidad por el consumo. El elevado consumo de bienes materiales es presentado como un ejemplo positivo del desarrollo, pero mantener este consumo tan elevado tiene impactos. Exportamos cobre para importar malos electrodomésticos hechos con ese cobre, productos que cada vez duran menos, que pocas veces se reparan, se convierten en basura y tienen que ser reemplazados por otros nuevos. Esto no era así, ¿recuerdan? Las ventas y la publicidad han reemplazado a la utilidad. Antes de comprar algo, deberíamos ser capaces de pensar si realmente lo necesito o puedo arreglármela sin él, si me va a durar o será otro producto basura. El proceso de transiciones debe servir para comprender que crecimiento no es lo mismo que desarrollo, que consumo no es lo mismo que calidad de vida. Por ejemplo, una prioridad de las políticas públicas no debería ser promover el automóvil personal, sino un transporte público eficiente. Por otro lado, si bien en varios países de la región el extractivismo ayuda a financiar programas de lucha contra la pobreza, se puede generar un círculo vicioso, donde a mayor necesidad de la gente, mayor extracción. Con el extractivismo estamos en una mala posición donde los precios de las materias primas se deciden en otro lado, mientras los conflictos sociales siguen aumentando. Este tipo de desarrollo es muy riesgoso e inestable para nosotros. En el escenario de las transiciones, algunos sectores de la economía podrán decrecer, mientras que otros deberán aumentar, como la producción rural o la industrialización que produce bienes necesarios y durables. Las transiciones son un proceso complejo que requiere una amplia discusión entre ciudadanos y medidas concretas de los gobiernos, medidas que busquen generar calidad de vida para las personas y protección para la naturaleza. En estos debates quedarán en evidencia las distintas formas de percibir el bienestar, y son debates necesarios. Es una discusión sobre nuestra vida y la vida de los que nos siguen, así que debe construirse entre vecinos de la ciudad y del campo, entre alcaldes y ministros, hombres y mujeres, estudiantes y profesores, entre familias, entre todos. Ei, vosaltres, apagueu el sofà i enceneu la tele. Passeu del sofà, els badalls i el comandament a distància al carrer l'emoció i l'acció amb la Wikitele. La Wikitele és un espai pensat per a que moltes persones puguem nodrir-nos de continguts aprofitant eines virtuals. Si tens vídeos que has fet o que creus que cal difondre, ens els pots passar gràcies a aquest espai.